Aquí tengo mis gráficos o diagramas de punto. Vamos a comenzar a realizar estos primeros dos diseños porque en realidad son casi idénticos. Lo único que cambia son los dos puntitos del eje central y voy a empezar a realizarlos en una pequeña muestrita. Yo aquí tengo el comienzo, el inicio de un tejido y voy a hacer una pequeña marca con dos marcadores señalándome el eje central del espejo para poder realizar los aumentos. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a dejar mis marcadores al lado de este eje central y cada vez que yo esté en la hilera del frente o en la hilera impar, voy a realizar mi aumento. El aumento con la lazada. Lo único que va a cambiar es el punto que voy a tener en el eje central. Recuerden, por favor, si ustedes no quieren tener dos marcadores, pueden tener uno tranquilamente, señalándome la ubicación del espejo del eje central. Vamos a comenzar con estos y vamos a duplicar nuestra muestrita. Yo voy a traer aquí mis marcadores y para que ustedes vean, yo voy a señalar únicamente el espejo para que vean a qué me refiero con podemos ahí tener un solo marcador. Yo, por ejemplo, voy a indicar que aquí voy a tener mi primer aumento. Entonces, ahí es donde voy a tener el espejo. Recuerden, siempre señalo el cable, no el punto. Nuevamente aquí, dejo un pequeño margen y voy a decir, por ejemplo, acá va a estar mi espejo. Y cierro. Ahí ya señalé la ubicación de estos aumentos, pero tengo que recordar que al dejar un solo marcador, el eje central son estos dos puntitos. El puntito que tengo antes y después del marcador. En este caso, estos se van a convertir en puntos revés. Y este otro que yo tengo aquí, antes y después del marcador, se va a convertir en punto derecho. Lo importante es que yo recuerde que estos dos puntitos son el eje central y tienen que respetar el gráfico de la puntada. Aquí traigo mi muestrita, voy a ajustar siempre la tensión. Primer punto pasa sin tejer y yo voy a comenzar a tejer las puntadas del 80% del suéter. En nuestro caso va a ser muy simple, va a ser todo jersey. ¿Por qué? Quiero que se destaque el aumento decorado con la lazada. Entonces, todo el resto de los puntos va a ser jersey derecho. Lo único que yo tengo que hacer es enfocarme en los dos puntitos del eje central y nada más. Yo aquí voy a comenzar a tejer todo el resto de los puntos, a ver si se ve, como derecho. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a chocarme con un punto antes del marcador. Una vez que yo choque con el punto antes del marcador, es donde estoy en el eje central de la puntada. Cuando estaba en el eje central es donde realizaba el aumento y el aumento lo hacía con la lazada. Siempre que choquemos con el eje central, sin importar qué decoración sea, voy a tener que realizar una lazada. Y ahí recién voy a continuar tejiendo el eje central, que en nuestro caso es derecho. Paso marcador que me está indicando a mí el espejo, tejo el siguiente punto espejo como derecho, paro y aquí es donde vuelvo a realizar mi lazada de aumento. Y sigo tejiendo el resto de los puntos como derecho porque es el suéter. ¿Dónde quiero ir nuevamente? Quiero ir al siguiente espejo que voy a tener con mi marcador. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a tejer todos los puntos como derecho hasta llegar a un punto antes de mi marcador. Cuando llego a un punto antes de mi marcador significa que estoy en el espejo. Antes del espejo tenía que hacer mi lazada de aumento. Siempre es eso. Lazada de aumento cuando choco con el espejo. Aquí la cosa cambiaba porque mi eje central iba a ser puntos revés.
Entonces, simplemente tejo el eje central como puntos revés y una vez que realicé el cambio de puntada, hago la lazada. Siempre voy a tener que hacer mi aumento con lazada después del eje central. Hago la lazada y después lo único que tengo que hacer es continuar tejiendo todos los puntos como derecho hasta llegar al final y giro. Giro, yo aquí voy a estar en el dorso de mi prenda. Pueden ver que ya todo casi se ve como puntos revés. Como yo estaba trabajando con un gráfico o con un diagrama de punto que tenía únicamente numeración impar, significa que cuando llego al dorso de la prenda, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Entonces, paso primer punto sin tejer, tejo respetando la puntada. Y si veo revés, tejo revés. Si veo derecho, tejo derecho. ¿Qué va a pasar con la lazada? A ver si se nota ahí la lazada. Cuando llego a la lazada también la voy a tejer como revés, como si fuera un punto del suéter. Entonces, siempre que yo choque con lazadas, las voy a tejer en el dorso siempre como revés. ¿Qué pasa con los puntos de mi espejo aquí que son derechos? Tengo que respetarlos. Yo respeto siempre la puntada como se presenta. Donde veo derecho, tejo derecho. Donde veo revés, tejo revés. Las lazadas siempre las voy a tejer como revés. Así hasta llegar al final. Esto es lo que yo siempre voy a tener que estar repitiendo. Choco con lazada y lazada también la tengo que tejer como revés. Aquí mi espejo eran todos puntos revés, entonces siempre voy a respetar la puntada. Lo único que tengo que recordar es que la lazada también la tengo que tejer como revés. Así hasta llegar al final. Llego al final y giro. Aquí giro mi tejido, van a ver que voy a tratar de abrirlo un poquitito. Esto apenas se está notando porque recién comienza. ¿Qué tengo que hacer para que esto se note? Y básicamente pueda ver yo los aumentos y las lazadas. Tengo que continuar realizando este combo de 2 hileras. Cada vez que yo esté en el frente de mi tejido, tengo que realizar las lazadas siempre antes y después de mi espejo. Y cuando esté en el dorso, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Ajusto siempre mi tensión, paso primer punto sin tejer. Yo quiero llegar un punto antes del marcador. Quiero chocar con el eje central del aumento. Miren ahí, por favor, que ya se está notando la lazada, ¿sí? Pero este punto yo lo tengo que tejer. Necesito llegar sí o sí un punto antes del marcador porque yo tengo ahí mi espejo. Como estoy en el frente de mi tejido, aquí es donde yo tenía que realizar mi lazada y tejía el eje de 2 puntos derechos. Terminaba de tejer el eje, nuevamente iba la lazada y continuaba tejiendo el resto de los puntos. Así hasta llegar al otro marcador del espejo. En realidad estos dos son casi iguales. Lo único que yo tengo que hacer, a ver si se ve ahí la lazada, es llegar un punto antes del marcador, veo el eje central que está en punto revés, tengo primero que hacer mi lazada, a ver si se ve, lazada, y ahí recién puedo tejer el eje central como puntos revés. Después, ahí veo mi siguiente lazada, entonces cada vez que yo choque con el eje, tengo que hacer sí o sí la lazada de aumento. Después, lo único que tengo que hacer es tejer el resto de los puntos como se presentan. Así hasta llegar al final y voy a girar. Aquí giro, estoy nuevamente en el dorso de la prenda. Recuerden, tengo que tejer todos los puntos como se presentan. Lo importante eran las lazadas.
Paso primer punto sin tejer. Respeto todos los puntos como se presentan. Tengo que respetar todos los puntos como se presentan. Quiero llegar rápidamente a la lazada. Aquí estoy en la lazada. La lazada siempre la tengo que tejer como los puntos del suéter. Lo tengo que tejer como revés. Choco con el eje central. Se puede ver ahí que es un punto derecho. Lo tejo. Paso marcador. Respeto siempre la puntada. Lo importante es la lazada. Lazada siempre la voy a tejer como revés y continúo hasta llegar al final. Aquí choqué nuevamente con la lazada del otro lado. Tejo la lazada como punto revés. Eje central, aquí también lo veo como revés. Paso marcador. Tejo eje central como revés. Voy a tener también la lazada ahí y también la tengo que tejer como revés. Así hasta llegar al final. Aquí giro mi tejido y van a ver que claramente ya se comienza a notar el comienzo del tejido y lógicamente mis lazadas. A ver, lo voy a abrir ahí un poco para que lo vean. Ahí se ven las lazadas también. ¿Qué tendría que hacer yo? Tengo que continuar realizando estas dos hileras todo el tiempo para poder tener el aumento. Si nosotros continuamos realizando estas dos hileras, poco a poco vamos a estar viendo este tipo de aumento con el centro de dos puntitos derechos o este otro con dos puntitos revés. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a continuar realizando este aumento un par de hileras más para que ustedes vean esto un poquitito más avanzado. Pero lo único que yo tengo que hacer es cuando me choque casi con el marcador, un punto antes y un punto después, tengo que realizar mi lazada. Yo voy a avanzar esto un poquitito más para que ustedes lo puedan ver. Aquí yo avancé mis aumentos un poquitito más. Claramente puede verse aquí los aumentos con la lazada y el centro de los dos puntitos derechos. Aquí también vuelvo a tener lo mismo, los dos aumentos con lazadas y el centro con puntos revés, tal y como teníamos en nuestro gráfico. Yo tenía dos puntitos centrales derechos, como lo indica el palito, y aumento con lazada a cada lado. En este otro lado yo tenía un centro de dos puntos revés y aumento a cada lado con lazada, tal y como se ve en nuestro tejido. Aquí tenemos el resultado terminado.